Ofimática, Microsoft Excel 365. Saludos. En este nuevo video vamos a ver un tema y el tema es referencias relativas de celda y nombre en Microsoft Excel. Vamos a hacer lo siguiente. Abrimos un nuevo libro de trabajo. Nos vamos a la celda A1 y ahí vamos a teclear en A1 el siguiente título. Déjenme acerco un poquito. Okay. Aquí voy a teclear lo siguiente. Referencias de celdas y nombres en Microsoft Excel 365. ¿Sí? Sale. Aquí luego me voy a la celda A3 y voy a poner el título referencia relativa. ¿Sí? Ok. En A1 pongo el texto en negritas. No es cierto, no lo pongo en negritas, lo pongo en calibre y like de 20 puntos. Ajá. Y aquí abajo en A3 únicamente voy a poner el tamaño del texto a 16 puntos. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a situar en la celda B5 y ahí voy a teclear una letra A, luego una letra B, una letra C, una letra D, ajá, y finalmente vamos a poner la palabra total. Ajá. Ok, ahora me sitúo en la celda A6 y voy a teclear un 1, un número 2, y aquí en vez de que teclee a mano todo lo que sigue voy a mostrarles algo. Vamos a generar una serie automática numerada. ¿Cómo se hace esto? Para que Excel genere una serie automática numerada necesito dos elementos. Aquí tengo dos, el 1 y el 2. Estos números van a dar la secuencia de la serie. Y ahora bien, ubico mi cursor en la esquina inferior del cursor de celda. Cuando se pone el puntero en una cruz negra, presiono con el botón izquierdo, arrastro y vean que aparecen unos numeritos al lado. En este caso voy a soltar hasta 5, ¿sí? Y en la celda A11 voy a poner la palabra total. Ok, ahora voy a hacer lo siguiente. Selecciono este rango de celdas que va de A6 hasta A11. Pongo todo esto centrado y lo pongo en negritas. Ahora, selecciono el rango de celdas que va de B5 hasta F5. Centro todo y lo pongo en negritas. Ahora bien, a continuación voy a hacer lo siguiente. Voy a teclear una serie de números. Voy a acercarme más para que los vean a detalle. Voy a irlos tecleando poco a poco. E inicio con este número. 27, 6, 28, 19 y 6. ¿Sí? Ahora me voy a la siguiente celda, que sería C6, que sería 28, 19, 13, 28, 29. 30, perdón, en la celda de 6 tecleo el número 30, luego el número 5, luego el 14, luego el 20, luego el número 13, y finalmente la columna D va a ser 20, 17, 2, 10 y 17 de nuevo. ¿Sí? Ya tengo los datos con los que voy a trabajar. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar desde la celda B6 hasta la celda F11. ¿Sí? Voy a seleccionar todo eso que está ahí.
voy a poner todo centrado, ¿sí? Ok. Hasta ahí tengo la primera parte de lo que voy a ocupar para mostrarles cómo funciona una referencia relativa. Una referencia relativa en Excel funciona mediante un indicador de columna, que sería en este caso las letras, y un indicador de fila. Cuando yo me sitúo en una celda, y en este caso, si ustedes ven aquí el cuadro de nombres, me da la ubicación de en qué celda estoy yo posicionado con el cursor de celda. En este caso me moví, estoy en la celda F8, ¿sí? Ahora bien, viene un punto importante. Cuando estamos ocupando fórmulas en Excel, las referencias relativas pueden simplificarnos mucho la vida. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Estoy situado en la celda F6. Voy a realizar solamente la suma de todos los elementos que están en este rango de celdas que van de B6 hasta E6, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Situado en la celda F6, me voy a la cinta inicio, grupo edición, y hay un botón que dice autosuma. Si le doy clic directamente a autosuma, va a poner la función de suma y voy a poder seleccionar el rango de celdas. Antes de que haga eso, noten que al lado del botón autosuma hay una lista, y en esa lista están las funciones más comunes que ocupa Excel, que sería la suma, el promedio, contar números, el número máximo, el número mínimo. Pero si no está la función que yo necesito en esas 5 funciones más utilizadas, está una opción que dice más funciones y me lleva al asistente de fórmulas de Excel, donde están todas las fórmulas agrupadas por categorías, ¿sí? Para uso financiero, para calcular fechas y horas, de tipo matemático, de bases de datos, de texto. Hay muchísimas más, ¿sí? No es la única forma en que puedo llamar al asistente de funciones. Si yo me voy aquí a la barra de fórmulas, aquí hay un botoncito que tiene el símbolo F de X, y cuando le doy clic con el botón izquierdo, igual me lleva al asistente de funciones, ¿sí? Ahora bien, yo para este caso voy a darle clic directamente al botón de autosuma y vean qué es lo que va a pasar. Aparece autosuma, bueno, en este caso la función suma, selecciona todos los números que encuentra a su paso, pero yo no necesito que seleccione este que está aquí en A6. Por lo tanto, tengo que decirle a Excel que solamente quiero que sume estos de aquí, de B6 a E6, ¿sí? Ya una vez que hice eso, simplemente doy Enter y obtengo un resultado. En este caso el resultado es 105. Lo que voy a hacer a continuación es poner mi resultado en negritas y mostrarles algo. Aquí me aparece un aviso. Este aviso me informa sobre posibles errores en la fórmula. En la realidad, lo que sucede es que a veces el asistente en segundo plano para fórmulas de Excel puede ser un poco histérico y a veces puede generar falsas alarmas donde no las hay. Si yo en este caso deseo que no me esté molestando, simplemente le doy clic en omitir el error y desaparece. Pero ese tipo de advertencias a veces lo manda Excel y no siempre indican que hay algún problema real en la fórmula, ¿sí? Ok, ahora bien, si yo quiero copiar la fórmula que está aquí, que es igual suma B6 2 puntos E6, que sería el rango de celdas que estoy sumando, tendría dos opciones. La primera opción, me voy a la siguiente celda, vuelvo a ejecutar el asistente de suma y vuelvo a seleccionar el rango de celdas, pero aquí tengo la ventaja de que todas mis celdas están alineadas de forma horizontal y en este caso todas están juntas, es decir, es un rango adyacente. Ahora bien, Excel me va a facilitar mucho las cosas porque yo lo único que voy a hacer es me sitúo aquí en la celda F6,
presiono el botón izquierdo del mouse justo en la esquina inferior derecha del cursor de celdas y arrastro 2 celdas hacia abajo y vean qué es lo que va a pasar. Aquí en este caso, dejen despacho también este error que está aquí. Omitir, ¿sí? Estos de aquí, si doy doble clic, vean que Excel automáticamente ya ubica en donde necesito la referencia. Yo ya no necesito decirle o volver a seleccionar. Excel automáticamente sabe que es una referencia que va a abarcar las celdas de B7 hasta E7, y si me voy en la siguiente fórmula, Excel también ya hizo esa modificación, ¿sí? Ahora bien, voy a seleccionar todos estos resultados, los voy a poner de un color de texto diferente porque vamos a hacer algo diferente en un momento. Por ejemplo, los voy a poner en color azul. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Voy a mostrarles cómo funciona la función suma en algo llamado rangos no adyacentes. ¿De qué se trata esto? El rango adyacente sabemos que son todas estas celdas que están juntas. Podría ser esto o podría ser todo esto, y todo esto es igual a un rango adyacente. Sin embargo, un rango no adyacente va a ser algo como esto. Voy a decirle a Excel que sume estas 2 celdas y a continuación que sume solamente la celda E9, ¿sí? Para hacer esto, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Me voy a mi botón autosuma. Noten que debo tener cuidado porque por lo general autosuma va a tratar de localizar los números más cercanos para tratar de ayudarme. En este caso esto no es lo que quiero. Yo lo que voy a hacer es selecciono los números que están en las celdas B9 y C9 y a continuación presiono coma. Ojo, puede que dependiendo de la configuración del equipo, para separar los argumentos de la fórmula tengan que teclear o coma o punto y coma, ¿sí? En este caso me pide coma. ¿Dónde me lo pide? Aquí en esta ayuda que está abajo. Aquí automáticamente me muestra cómo tengo que separar los argumentos de mi función. Y finalmente, yo lo que necesito es la celda E9, pero la fórmula me la está tapando. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Aquí en este caso solamente tengo que ubicar en qué columna estoy y en qué fila estoy. Lo único que necesito hacer es teclear E9 y noten que ya se hizo la selección. Por lo tanto, cuando yo dé Enter, obtengo ya la fórmula con las 3 celdas que están involucradas y en este caso me dan como resultado el número 57. Ahora bien, si yo copio esta fórmula hacia abajo, noten que a pesar de que no son celdas que estén juntas, Excel reconoce sin ningún problema el rango no adyacente y lo coloca en la fórmula, ¿sí? Ok, ahora bien, para finalizar esta zona simplemente pongo un color de texto diferente. Por ejemplo, voy a poner un tono de verde, lo voy a poner también en negritas, ok. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con rangos que en este caso están en forma vertical, en forma de columna. Esto que hicimos fueron rangos adyacentes y no adyacentes en fila, ¿sí? De forma horizontal. Ahora vamos a hacer lo mismo de forma vertical. Me sitúo en la celda B11, doy clic en el botón de autosuma, selecciona automáticamente sin ningún problema los números que necesito, pero aunque lo haga de forma automática, siempre verifiquen que el rango seleccionado sea el adecuado. Si todo es correcto, doy Enter y aquí tengo mi primer resultado. A este le voy a poner un color diferente. Voy a irme aquí a tono de rosa, voy a ponerle que sea en negritas y solamente voy a copiar esta fórmula en las 2 siguientes celdas, ¿sí? Ok. Si notan, igual pasa lo mismo. Está seleccionado el tipo de rango que necesito. Igual aquí, ¿sí? Ahora, en esta última vamos a hacer lo mismo. Ahora solamente voy a seleccionar esta primera celda
y solamente voy a seleccionar las siguientes 3 celdas, no voy a incluir esta de aquí, ¿sí? Me sitúo en la celda E11, presiono el botón autosuma, selecciono esta, luego pongo una coma y aquí selecciono las celdas, que van de E8 a E10 y finalizo dando Enter, ¿sí? Y aquí pongo un color diferente. Por ejemplo, no sé, bueno, este como amarillo. Ok, déjenlo cambio un poquito a este. Este amarillo lo pongo en negritas y de esta forma es como funciona una referencia relativa, ¿sí? Las referencias relativas me van a ser muy útiles cuando estoy manejando rangos adyacentes o no adyacentes y estos rangos están o de manera horizontal o de manera vertical, ¿sí? Ok, ya que hicimos esto, vamos a la siguiente sección. Me sitúo en la celda A14, estoy 2 filas abajo y ahí voy a teclear lo siguiente. Fallas en las referencias relativas. Vamos a poner aquí el texto en tamaño 16 puntos. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Dejen, subo un poco. Ok, así está bien. Creo que así está bien. Voy a bajar solo un poquito el zoom. Ok, así está bien ya. Ok, ahora, después de esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a situarme en la celda B16 y voy a teclear lo siguiente. 1, 2, y a continuación selecciono estos dos datos y voy a hacer una serie automática que vaya hasta el número 10. Ok, hasta aquí es el 10. ¿Qué es lo que hago a continuación? Pongo un color de fondo para identificarlo. Centro los números que están ahí. Si fuera necesario, cambio el color de fuente para que se note más. Y ahora me sitúo en la celda A17 y tecleo igual otra secuencia de números que vayan del 1 al 10. Tecleo mis datos, genero mi serie automática de números. Suelto hasta el número 10. Centro, pongo un color diferente, por ejemplo voy a poner un color verde con, no sé, texto blanco, por poner un ejemplo, ¿sí? Me interesa esto porque vamos a hacer algunas copias de esta misma estructura y vamos a ir cambiando algunas cosas, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el objetivo? Ya que yo sé Excel, necesito hacer unas tablas de multiplicaciones, esas que vimos en la escuela, que es la tabla del 1 hasta la tabla del 10, ¿sí? Sé Excel, sé manejar referencias relativas, entonces teóricamente debería ser fácil. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para empezar, me sitúo aquí en la celda B17, tecleo el símbolo de igual para iniciar mi fórmula y selecciono la celda, no importa en este caso qué celda sea, yo en este caso selecciono la que está a la izquierda, A17, pongo el símbolo de multiplicación, el asterisco, y selecciono la celda B16, ¿sí? Una vez que hago esto, doy Enter, centro mi resultado y checo que 1 por 1 es igual a 1. Entonces, teóricamente debería de funcionar. Lo único que necesito hacer es copiar el contenido de esta fórmula, de esta celda, hacia abajo. Y aquí lo que hago es copio hacia abajo y cuando suelto obtengo esto, ¿sí? Si se dan cuenta, es obvio que 10 por 1 no puede ser este resultado, pero nos situamos aquí en la celda B26, doy doble clic y vean en realidad qué pasó. Si se dan cuenta, las celdas que están subrayadas con el rectángulo azul y el rectángulo rojo son las que están involucradas en la fórmula. Algo pasó y lo que pasó fue que al momento que yo copié la fórmula,
esta fue desplazando la referencia. Iniciamos con esta, pero conforme fuimos avanzando lo que pasó fue esto. Y luego cuando estamos aquí en 1/3, esto fue lo que realmente pasó. Y así fue pasando hasta que llegamos al 10 y es por eso que obtenemos esta cantidad. Ahora bien, ¿cuál es el problema aquí? Si se fijan, los datos que estamos ocupando en la fórmula no están totalmente horizontales ni verticales, más bien están de forma diagonal. Por eso en este caso se está haciendo este desplazamiento y esto lo hace automáticamente Excel. En algunas ocasiones vamos a ocupar esta técnica y va a ser muy útil para crear fórmulas, pero para nuestro objetivo, que es hacer una tabla de multiplicaciones, esta técnica no nos sirve. Entonces necesitamos una mejor opción para controlar a la referencia de la celda. Para hacer esto vamos a hacer lo siguiente. Por favor, seleccionen todo esto. Estoy seleccionando desde A14 hasta K26, que cubre la parte del título y las tablas de multiplicación. Copio, Control C, me voy 2 filas hacia abajo, y ahí pego Control V, y ahora voy a cambiar el título. El título se va a llamar Referencia Absoluta. Voy a borrar la fórmula que tengo en este momento. Voy a cambiar los colores que tengo. Yo aquí en este caso voy a cambiarlo, por ejemplo, a negro. Quiero que sea, no sé, tono gris. Y aquí quiero que sea color negro, no, color blanco, fondo negro, y quedaría así, ¿sí? Ahora vamos a trabajar en esta otra vez la fórmula para obtener la tabla de multiplicaciones. Ya vimos que no puedo ocupar aquí una referencia relativa. Vamos a ocupar otro tipo de referencia de celda. La referencia que vamos a ocupar es la referencia absoluta. Me voy en este caso a la celda B32. Vuelvo a teclear el símbolo de igual. Selecciono mi primera celda. Pongo el símbolo de multiplicación. Selecciono la siguiente celda. Pero aquí voy a hacer un cambio. Ahora, el cambio va a ser directamente aquí en la barra de fórmulas. Me sitúo en la fórmula donde está la referencia A32 y ahí presiono la tecla F4. Cuando presione eso, noten que aparecen dos símbolos de pesos, uno al lado del indicador de columna y otro al lado del indicador de fila. Me voy a la referencia B31, presiono de nuevo F4 y vuelven a aparecer los dos símbolos de pesos. Si todo es correcto, doy Enter o doy aquí clic en la palomita Introducir y ya tengo mi fórmula lista. Ahora, con esa modificación, copio de nuevo mi fórmula y ahora vean qué es lo que pasa. Ahora el resultado siempre es 1, pero si yo le doy clic a la celda que está en B41, vean qué es lo que pasa. Ahora la referencia no se mueve de esas dos celdas que he seleccionado y no se mueven porque le he indicado a Excel que ocupe una referencia absoluta y que de ahí no se mueva, ni de la fila ni de la columna, ¿sí? En ambas referencias de la fórmula. Ahora bien, yo ya tengo en este momento una opción para controlar la referencia, pero todavía no puedo hacer una tabla de multiplicaciones completa. Para eso necesito algo que tenga la flexibilidad de una referencia relativa y el control de una referencia absoluta. Y eso lo vamos a hacer en un momento. Por favor, seleccionamos ahora desde la celda A29 y toda la demás estructura, en este caso hasta K41, copiamos y ahora a continuación nos vamos 2 filas abajo, pegamos y hacemos cambios. ¿Qué cambios? Aquí en este caso en vez de referencia absoluta va a ser referencia
mixta. Y ahora borro las fórmulas que tengo hasta este momento. Cambio colores. En este caso yo quiero que sea color azul. Texto amarillo estará bien. Acá color de fondo verde pudiera ser. Negro estará bien, ¿sí? Ok. Aquí voy a llevar a cabo lo que se conoce como referencia mixta. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Volvemos en este caso a la celda. En este caso la celda va a ser B47 y ahí vuelvo a teclear mi fórmula para multiplicar, ¿sí? Símbolo de multiplicación. Selecciono la otra celda, pero me voy a la barra de fórmulas. Ahora, por favor, en la referencia A47, presionen una vez la tecla F4. Presionen otra vez la tecla F4. Presionen otra vez la tecla F4. Y finalmente F4 por última vez. La tecla F4 sirve para que nosotros coloquemos el tipo de referencia que necesitamos en nuestra fórmula, ¿sí? Para este caso hay que tomar en cuenta lo siguiente. Los números que no deseo que se muevan para esta primera parte de la fórmula son todos los que están en la columna A. Por lo tanto, la parte absoluta de la referencia solamente tiene que estar en la letra A. Es decir, solamente la letra A es la que tiene que tener el símbolo de pesos. Presiono F4 hasta que solamente aparezca el símbolo de pesos en la letra A, ¿sí? Ya que pasó eso, ahora me voy a la referencia B46 que está en la misma fórmula de multiplicación. Ahora, lo que necesito que no se mueva aquí son todos los números de la fila 46. Por lo tanto, presiono F4 hasta que solamente aparezca el símbolo de pesos en el número de fila que está ahí, que es el número 46. Ya que tengo esos dos datos modificados, doy Enter o doy clic en introducir y ya tengo mi referencia mixta. Ahora vean qué es lo que va a pasar. Copio mi fórmula hacia abajo y ahora copio mi fórmula hacia la derecha. Por lo tanto, yo ya tengo la forma de controlar el tipo de referencia que voy a ocupar en mi fórmula, ¿sí? Ok. Ahora, ya casi acabamos, nada más nos hace falta ver un último ejemplo de cómo también puedo resolver esta situación, ¿sí? Doy Escape, volvemos a copiar la misma estructura desde el título hasta el último dato de las tablas. Nos vamos 2 filas abajo, pegamos aquí en la celda A59, control V, cambio. Aquí en este caso voy a poner nombres. Luego borro todas las fórmulas que tengo aquí. Cambio el tipo de color. En este caso, ahora lo voy a poner texto negro, amarillo, y aquí va a ser texto blanco, fondo rojo, ¿sí? Ok. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar otro enfoque para solucionar el problema. Vamos a seleccionar, en este caso, el rango de celdas que va desde A62 a A71. Ya que lo he seleccionado, con mi puntero del mouse me sitúo en esa selección. Botón derecho del mouse, menú contextual, opción definir nombre. Aparece esta ventanita para un nombre nuevo. Para que se note, voy a poner el nombre que va a ser en este caso en minúsculas, columna, con K de kilo, el ámbito donde va a ser reconocido este nombre. Por default
está la opción de que sea en todo el libro, pero también puedo definir que solamente sea reconocido en esta hoja. Para este caso lo dejo aquí totalmente en el libro, y como comentario se recomienda para que ustedes documenten qué significa ese nombre. El significado que voy a poner va a ser columna para realizar las tablas de multiplicación, ¿sí? Ok, ya con esto es suficiente. Abajo está nuestra selección que trae nombre de la hoja, que en este caso se llama hoja 1. Luego noten que ocupa también referencias absolutas que seleccionan en este caso el rango de celdas que hemos definido, que va de A62 a A71, ¿sí? Eso no lo modifico. Le doy a aceptar y yo ya tengo definido un nombre. Mi nombre se llama columna. Ahora bien, selecciono el rango de celdas que va de B61 hasta K61, ¿sí? Ahí en este lado, ahora voy a hacer lo siguiente. Hay otra forma de definir nombres. Para definir el nombre, en este caso me voy a la cinta fórmulas, me voy al grupo nombres definidos y aquí está el botón de asignar nombres. En este caso le doy clic al botón asignar nombre y aquí en el nombre voy a poner lo siguiente. Voy a poner en minúsculas la palabra fila, pero al final voy a ponerle una Z, filas, solamente para que se distinga. El ámbito va a ser todo el libro y el comentario va a ser fila, ok, permítanme, ok, fila de números para realizar las tablas de multiplicación, ¿sí? Ok, igual tengo una referencia que me indica lo que he seleccionado, que va de B61 a K61. No modifico nada más, le doy a aceptar y yo ya tengo aquí listos mis nombres para ocuparlos, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo los ocupo? En el caso de una fórmula necesito poner el símbolo de igual y ahora comienzo a teclear en este caso la palabra columna con K y noten que aunque pongo la letra K y aparecen algunas funciones que están instaladas en Excel, esta de aquí abajo, la de columna con este icono que es una especie de cuadrícula con un cuadrito azul, es el nombre que yo acabo de escribir, ¿sí? Selecciono o acabo de escribir, pongo mi símbolo de multiplicación y luego tecleo la palabra filas. Ojo, igual, aquí se define claramente el icono donde está definido mi nombre. Doy doble clic o lo tecleo directamente. Y ahora, ya que tengo todo esto, voy a dar Enter y vean qué es lo que va a pasar a continuación. Voy a dar Enter y acabamos de ver algo que se conoce como rango de derramado o fórmula desbordada. ¿De qué se trata esto? Ya está definido mi rango que es la fila y columna. Cuando yo doy Enter, Excel entiende el rango que va a salir del resultado de la fórmula. Por lo tanto, Excel automáticamente llena todo esto, ¿sí? Ahora bien, es importante lo siguiente. Yo voy a borrar todo esto en un momento porque quiero que vean qué va a pasar. Si no hay nada que tape una fórmula desbordada o un rango desbordado, automáticamente va a rellenar todo el espacio vacío. Pero, ¿qué pasa si de repente tengo algo como esto? A, B, C, D. Bueno, nada más, de hecho, con una sola letra que tenga, con eso debería ser suficiente, ¿sí? Voy a dejar nada más una letra A y vean qué es lo que va a pasar. Voy de nuevo aquí, igual, columna por filas,
doy enter y vean qué va a pasar. Me da un error de desbordamiento. ¿Y esto por qué pasa? Porque hay algo que tapa la zona donde se va a desbordar el resultado de la fórmula, ¿sí? Hasta que yo no quite esto va a desaparecer ese error, ¿sí? Lo quito, automáticamente se llena todo, ¿sí? Ahora bien, últimos detallitos sobre nombres. Aquí en la cinta de fórmulas hay un botón que se llama administrador de nombres, ¿sí? Ahí están definidos los nombres que yo he puesto. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer con esto? Puedo, por ejemplo, modificarlos. En vez de que sea columna con K, selecciono en este caso este nombre que tengo, le doy clic aquí en modificar. Y en vez de que sea columna con K de kilo, le pongo columna. Le doy a aceptar. Si cierro, noten que automáticamente aquí en la barra de fórmulas ya se ha modificado el nombre en toda la fórmula. Ahora bien, vuelvo de nuevo al administrador de nombres y ahora supongamos que de repente se me da la gana borrar el nombre de filas, ¿sí? Yo en este caso le doy directamente eliminar. Me pregunta si deseo eliminar el nombre y le digo que sí. Le doy cerrar y vean qué es lo que va a pasar. Me aparece un error de nombre. ¿Por qué me aparece el error de nombre? Porque el nombre filas ya no existe. Solución para esto, tengo que volver a seleccionar mi rango, asignarle un nombre. En este caso el nombre para que funcione de nuevo sería de nuevo filas. Pongo aquí otra vez. Le doy a aceptar. Se resuelve el problema y finalmente, igual desde el administrador de nombres, si yo quiero cambiarle el nombre, en vez de que sea filas con Z y ponerle en este caso solamente la palabra fila, le doy a aceptar, cierro y queda ya establecido. Ahora bien, último detalle antes de casi finalizar la práctica, noten que en el administrador de nombres están definidos los datos que tienen los diferentes rangos, pero esos rangos están rodeados por llaves. Es ahí donde se ocupan las llaves en Excel, ¿sí? En aritmética todos van a ser paréntesis. En series, en este caso, o en rangos van a ser llaves. Y cuando manejemos tablas, ahí veremos que se ocupan los corchetes, ¿sí? Ahora bien, para finalizar la práctica solamente 2 pasos más. Nos vamos aquí a hoja 1, damos doble clic, tecleamos la palabra referencias, ajá, y finalmente este archivo lo vamos a guardar con el nombre archivo guardar. Me selecciono la carpeta donde lo voy a guardar, aquí se va a llamar Excel 5, tipo de archivo libro de Excel. Le doy guardar y subimos entonces este archivo a la plataforma. Y con esto finaliza el tema sobre referencias de celdas y nombres en Excel. Cualquier duda quedo a sus órdenes. Nos vemos luego.